¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Carlita Flores y pertenezco a la Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador. Actualmente estoy cursando la carrera de psicología y estoy en segundo semestre. En esta ocasión yo les voy a mencionar o a indicar un pequeño tema muy importante de la psicología, que son los procesos del desarrollo de la personalidad. Antes de todo esto, quiero mencionarles esta pequeña frase. No hay separación de mente y emociones. Las emociones y pensamientos y el aprendizaje están relacionados. Eric Jensen. Ahora sí, continuaremos con el tema previsto para el día de hoy, que son los procesos del desarrollo de la personalidad. Antes de todo esto, quiero darles a conocer dos pequeños conceptos acerca de dos autores, que en este caso sería Sigmund Freud y Erik Erikson. Nos dicen que para Freud, 1856 y 1939, la define a la personalidad humana como que es el producto de la lucha entre los impulsos destructivos y la búsqueda del placer, sin dejar a un lado los límites sociales como entes reguladores. Pero en cambio, para Erik Erikson, 1902-1904, nos dice que la personalidad se forma al ir avanzando el individuo a través de las diferentes etapas psicosociales durante toda su vida. En cada etapa va a existir un conflicto que tiene que ser enfrentado y por ende tiene que ser resuelto. Como les había mencionado, estos dos autores son los que a mi parecer son los más acertados en el ámbito de la personalidad, pero cabe recalcar que para Sigmund Freud se basa en el aspecto psicosexual y en cambio Erik Erikson es un ámbito más psicosocial. Es por esto que yo les daré a conocer las 8 etapas de la personalidad que presenta Erik Erikson. Ahora sí, vamos a continuar con el tema. Aquí les presento las 8 etapas de Erik Erikson sobre la personalidad. Nos dice la primera etapa que vendría a ser la infancia, la niñez temprana la segunda etapa, la edad preescolar la tercera etapa, la cuarta etapa vendría a ser la edad escolar, la quinta la adolescencia, la sexta la juventud, la séptima la adultez y por último la vejez. Antes de comenzar con las etapas, yo les quiero dar a conocer una pequeña biografía de Erik Erikson, es decir, del autor de la personalidad, del que yo les voy a hablar a continuación. Nos dice que el nacimiento de Erik Erikson fue el 15 de junio de 1902 y el fallecimiento fue el 12 de mayo de 1994. Ahora sí, continuaremos con la primera etapa, que viene siendo la infancia, que viene siendo del 0 al primer año de vida. Esta se denomina la confianza versus desconfianza. Aquí la frustración puede conducir o contribuir a la inseguridad, al apoyo social deficiente, es decir, al aislamiento y a sentirse solo, la soledad. Aquí en esta etapa va a depender de la satisfacción de las necesidades, como por ejemplo la alimentación, el buen descanso y las necesidades fisiológicas. En esta edad sería el cambio del pañal regularmente. En la desconfianza también se va a desarrollar o se construye en la no satisfacción de las necesidades anteriormente mencionadas. En, este, en esta etapa, si el niño o niña recibe los cuidados o en cuanto a la buena alimentación, a la buena higiene y las otras necesidades básicas propias de esta edad, se sentirá amado, protegido por sus padres o por sus cuidadores. Aquí va a adquirir la confianza y el optimismo que necesita para desarrollarse en el medio ambiente en su entorno. Si estos cuidados y el amor no son proveídos en esta etapa, el bebé carecerá con inseguridades en sí mismo y con otras personas. Aquí también es bueno mencionar que es bueno tener un poco de desconfianza, ya que este se adapta para protegerse de las personas potencialmente peligrosas. Continuando con la segunda etapa, nos dice que es la niñez temprana, que viene siendo de los 2 a 3 años y se la denomina como la autonomía versus vergüenza. Aquí es cuando el niño tiene el sentido de independencia, genera el buena autoestima y la confianza en su entorno. También nos dice que en esta etapa los padres deben de entender que es mejor que el niño aprenda haciéndolo, es decir, que lo experimente y lo sienta en su ser. Aquí también otra característica importante es que el niño
pone a prueba sus límites de lo que puede tocar, lo que puede decir y lo que puede explorar de todo su medio ambiente. También puedo argumentar que en esta etapa el niño que recibe la debida atención por parte de los padres o de sus cuidadores adquiere el control de sí mismo y se siente orgulloso de sus pequeños logros en vez de sentirse avergonzado. También es importante darle alternativas sobre las mínimas cosas para que se forme su carácter y la voluntad propia se empiece a desarrollar. Aquí les voy a dar unos pequeños ejemplos súper claros en donde se evidencia esta segunda etapa. Por ejemplo, es cuando los padres le permiten elegir sus propios zapatos, cuando le permiten elegir su ropa que quiere usar y el tipo de galleta o el tipo de golosina que quiere ingerir. Aquí es cuando nosotros le incentivamos a que sea más autónomo, es decir, que sea un poco independiente de sus padres. Continuando con la tercera etapa, nos dice que es la edad preescolar. La edad preescolar es la iniciativa versus culpa y viene siendo de los 3 a 5 años. Aquí la falta de iniciativa la produce la culpa, también va a tener falta de mérito y provoca una sensación de resentimiento. Una característica importante aquí también es que el niño va a desarrollar la imaginación, es más enérgico, va a jugar por todo, no se va a cansar mucho y también va a ser muy locuaz, es decir, que quiere hablar más, que interactúa más. Es por eso que aquí en esta etapa es donde van a preguntar por todo, que por qué esto se mueve, que por qué lo otro, que esto y cosas así. También es importante que aquí en esta etapa de los 3 a 5 años, los niños, los padres y los niños también sean estimulados para que se desarrolle sus emociones y la inteligencia de una manera correcta. En esta tercera etapa, el interés por hacer amigos y desarrollar sus habilidades sociales serán lo primordial. Las interacciones, como ya lo había mencionado, en esta etapa también es cuando la creatividad despierta, al igual que la curiosidad por saber y aprender más cosas. Es por eso lo que les había mencionado de lo que el niño se vuelve más locuaz, se vuelve más interactivo con las personas y quiere saber de todo. Si los padres reaccionan negativamente a estas actividades, los niños perderán o generarán el sentimiento de culpa y ahí es cuando se sentirán culpables de que tal vez tengan pensamientos de que los hacen perder el tiempo a sus padres. La cuarta etapa nos dice que es la edad escolar, contempla a los 6 a 12 años y se denomina laboriosidad versus inferioridad. Es aquí cuando el niño se siente ansioso por compartir y hacer cosas distintas junto a otros niños. También nos dice que entren en la educación formal, donde aprenderán las habilidades para cumplir las exigencias sociales, es decir, cómo hacer las tareas. También en esta etapa, si no se supera adecuadamente, tendremos a un niño inútil o inseguro, ya que en esta etapa también se necesita la estimulación y si no se genera una buena estimulación, el niño se sentirá inseguro de sí mismo. También puedo argumentar que los niños cuando demuestran un interés por el funcionamiento de todas las cosas que ven o se les ocurran, también empiezan a realizar actividades solos con su propio esfuerzo, aplicando los conocimientos y habilidades que algún día ya las aprendieron. En cambio, si se sufre una frustración en esta etapa, es decir, un aspecto negativo, el infante va a tener que sentirse inferior o inútil, sintiéndose inseguro frente a los demás, es decir, va a tener pensamientos de que la otra persona es superior porque yo no pude hacer tal cosa. Hay que tener cuidado con esto para que nuestros niños no se sientan inseguros. Continuando con la quinta etapa, que es la adolescencia, contempla los 12 a 20 años y se denomina identidad versus confusión de roles. Aquí sucede la búsqueda de identidad y la elaboración de actividades según su personalidad. También nos dice que cuando no es superada esta etapa con éxito, el sujeto no dará estabilidad a su identidad y no se podrá responder a la pregunta de ¿quién soy? Otra característica que les puedo mencionar de esta etapa es que los adolescentes se muestran más independientes e empiezan a tomar distancia de sus padres, porque ya se sienten más autónomos. También les puedo mencionar que en esta quinta etapa, que si ya se superó las anteriores etapas sin ninguna frustración, el chico o chica busca identificarse como individuo en la sociedad.
busca ser un ciudadano en todo este mundo. También empieza a vestirse y a peinarse para definir su propio estilo. Aquí también es normal que en esta fase muchos adolescentes se rebelen e incluso cometan actos menores de vandalismo, debido a la confusión de temporal de identidad que experimentan a esta edad. Pero esto es completamente normal. Pasamos a la sexta etapa, que nos dice que es la juventud, viene de los 20 a 25 años y se denomina intimidad, perdón, versus el aislamiento. Aquí el joven adulto debe establecer relaciones íntimas o amorosas con alguna persona. Caso contrario, sufrirá sentimientos de aislamiento. Otra característica también que se genera y que es muy importante es que se genera el miedo al compromiso, pero esto más sería un gran ejemplo de inmadurez personal y es no saber lo que quieres en ese momento. Otra característica que también puedo mencionar es que el joven no resuelve satisfactoriamente esta crisis, permanecerá en el autoaislamiento y, es decir, se saldrá no saldrá de su zona de confort y se quedará encerrado y lo que se le generará un sentimiento de soledad. Puedo decir que en esta etapa la forma de relacionarse con las demás personas o con el entorno es muy distinta, porque el individuo va a empezar a priorizar lo que son las relaciones más íntimas que le ofrecen y requieren de un compromiso recíproco. También lo que generará una intimidad que genere la sensación o el placer de la seguridad de estar acompañado y de tener confianza con la otra persona. Pero, sin embargo, si se evade este tipo de intimidad, puede llegar a sentir soledad o aislamiento a tal grado de que se puede convertir, en depresión. Continuamos con la séptima etapa, que ya vendría siendo la adultez, que se genera de los 25 a los 60 años de edad, que se denomina generatividad versus estancamiento. Esa etapa es muy importante porque se busca la productividad que está vinculada con el futuro y puede lograr la autorrealización. Aquí también las personas tienden a preocuparse por encaminar a la generación siguiente, inculcándoles los buenos valores. Es decir, por ejemplo, un abuelito nos va a inculcar los buenos valores y es lo que le generará un poco de placer, porque se siente útil para la generación siguiente, es decir, los nietos. Aquí, si no logran esta habilidad, se sentirán improductivos e ineficaces con el mundo. Es decir, que también aquí las personas de 25 a 60 años se sentirán inútiles, por decirlo así. También puedo mencionar que en esta etapa se va a priorizar la búsqueda del equilibrio entre la productividad y el estancamiento. Una productividad es la que está vinculada al futuro, como les había mencionado anteriormente, y el bienestar de la familia como tal. En este momento es cuando las personas se replantean el sentido de la vida y comienzan a sentir los deterioros en la salud física. Continuando con la octava etapa, tenemos que es la vejez. Esta viene a ser de los 60 hasta la muerte. Nos dice que es cuando llega el sentimiento de haber perdido o desperdiciado oportunidades y no aceptan su final, es decir, que no están tan aferrados a la idea de la muerte. Aquí nos dice que también el sentido de la vida significa que mi vida ha tenido un orden significativo y que ha tenido un equilibrio. En cambio, por otro lado, si esta etapa no ha sido buena, por decirlo así, tendremos una vida improductiva. Pero, ¿qué es la vida improductiva? Nos dice que la vida improductiva es cuando sentimos la culpa por las acciones pasadas y por no haber cumplido unas pequeñas metas. Esta etapa también se caracteriza porque es la etapa más difícil de esta vida y su forma de vivirla se va alterando, porque aquí los amigos y los familiares también fallecen y tienen que afrontar los duelos que causa la vejez, tanto en su propio cuerpo como en la de lo alrededor. Y es aquí donde a veces se genera una aceptación del fin de la vida
en casos buenos. Para concluir, yo les puedo mencionar que lo que nos da a entender Erik Erikson es que desde el momento en que se engendra un hijo, se le debe de dar la atención necesaria y también mucho amor, porque la infancia nos marca y nos prepara para afrontar la adolescencia y es así a llegar a los adultos preparados, autorrealizados y conscientes de nuestras acciones hasta fallecer. Y eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero que les haya gustado y espero que me hayan entendido. Cualquier cosita en la caja de comentarios. Muchas gracias.